Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. Ahora bien, el mandamiento de Dios para Adán era un prototipo de todos los mandamientos para todos los hombres. Dios siempre dice, de una manera u otra, obedéceme y te bendeciré. Yo estaré contigo. Pero hay una excepción. Solo una vez Él le ha dicho a un ser humano lo que le dice a Jesús. Al primer Adán le dice, obedece lo que te diga en cuanto al árbol y te bendeciré. Adán no lo hizo, pero al segundo Adán le dice, obedece lo que te diga en cuanto al árbol y serás molido. Y Jesús lo hace. Jesús es la primera y última persona en la historia a quien se le dice que la obediencia le traerá una maldición. El Padre está diciendo esencialmente, si me obedeces, si eres fiel a mí, te desampararé, te arrojaré y enviaré tu alma al infierno. Y, aún así, Jesús obedece. Aun cuando estaba en la cruz, aun cuando había sido abandonado por su Padre, Jesús lo llama mi Dios. Palabras que en la Biblia denotan el lenguaje de un pacto y que comunican intimidad. Aun cuando fue abandonado, Jesús seguía obedeciendo. El poeta George Herbert, refiriéndose a la cruz como un árbol, escribe de forma hermosa cómo la desobediencia del primer Adán fue vencida únicamente a través de la obediencia mayor y más difícil del segundo Adán. Herbert se imagina a Jesús hablando de la cruz, diciendo: «Oh, todos ustedes que pasan por aquí, deténganse y vean, el hombre el fruto robó. Pero yo debo subir al árbol de vida para todos, pero no para mí. ¿Alguna vez hubo dolor como el mío?». Regresemos a esa aparente enseñanza esotérica sobre la obediencia pasiva y activa de Cristo. Si Jesús hubiera muerto únicamente la muerte que debía morir, si yo quisiera asegurarme de que el Padre no solo me perdonó, sino que también me amó profunda y completamente, sería justo pensar que ahora es mi responsabilidad vivir una vida moral ejemplar. Mis pecados serían perdonados, pero la opinión de Dios sobre mí dependería solo de mi moralidad. Sin embargo, Jesús no murió únicamente la muerte que debíamos morir, también vivió la vida que nosotros debíamos vivir. Un ministro escocés, Robert Murray McCheyne, solía decir: Jesús no es solo un Salvador que murió por nosotros, también es un Salvador que obra por nosotros. Cuando creemos en Jesús, no solo recibimos los beneficios de su muerte, no es solo que nuestros pecados han sido perdonados, sino que los beneficios de su obediencia también se nos transfieren. Eso quiere decir que su justicia es acreditada a nuestro favor. Algunos teólogos usan el término financiero imputado, al igual que su sacrificio. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo dice: «Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios». Cuando creemos en Jesucristo, Dios nos ve como justos. Dios nos ve como obedientes. Nos ve en nuestro abogado. Nos ve haciendo bien como lo hizo Jesús, no solo su muerte. Contempla la belleza y el poder de lo que Jesús hizo. ¿Qué clase de honor merece tal valor, tal nivel de amor y de sacrificio? Ese es el honor que recibimos cuando creemos en Cristo. Hace algunos años, en un programa televisivo de detectives, vi la historia de un hombre en sus 80 años, un exinfante de la Marina que había sido acusado de un crimen.
2 fornidos policías militares y un abogado naval gruñón arrestaron al anciano. Aún hablaban entre sí cuando de pronto uno de los amigos del hombre estira la mano y le mueve su corbata, dejando descubierta la medalla de honor del Congreso que había ganado hacía décadas en Iwo Jima. Al ver la medalla, los abogados y policías inmediatamente se enderezan a la posición de firmes. Es claro que no lo estaban honrando a él personalmente. Tal y como ellos lo veían, era posible que fuera un criminal y seguramente un fracaso en muchas áreas de su vida. Pero por la medalla, que representaba no solo sus actos sacrificiales, sino también los actos de valor de cientos en el servicio militar durante siglos, lo trataron con honor. Esto es solo un indicio parcial de lo que nos sucede a la luz de la obediencia activa de Cristo. No somos como prisioneros que han sido liberados y se les da un pasaje para subir al autobús y llegar al centro de la ciudad. No, somos como prisioneros que han sido liberados y galardonados con la medalla de honor, con todos los derechos y beneficios que esto conlleva. No solo se nos da perdón y libertad, sino también amor y deleite. Esa es la obediencia activa de Jesús obrando en nosotros. Aun cuando Jesús ha obedecido a Dios con una vida perfecta en todos los aspectos, su obediencia activa enfrenta un monumental desafío aquí en el jardín. Es por eso que es tan importante que veamos la belleza de su respuesta a esto antes de que ya no hubiera oportunidad de retractarse. Ahora bien, ¿qué diferencia hace esto en nosotros? ¿En qué nos ayuda a ver a Jesús sufrir algo que nosotros nunca experimentaremos? En primer lugar, en el jardín Jesús es un modelo incomparable de integridad. En la oscuridad, cuando nadie está viendo, sabiendo que había sido llamado a hacer lo más difícil que jamás alguien haya hecho, aún en ese momento Jesús hace lo correcto. Él hace lo mismo en oscuridad y en privado que lo hace a plena vista al día siguiente. Permíteme preguntarte algo. ¿Eres la misma persona en la oscuridad y en la luz? ¿Eres el mismo en privado y en público? ¿O estás viviendo una vida doble? En segundo lugar, Jesús no es solo un gran modelo de integridad, también es un gran modelo de oración. Lo más asombroso de Jesús es que al mismo tiempo es honesto sobre sus sentimientos y deseos y absolutamente sumiso a la voluntad de Dios. Es completamente honesto, no se pone un antifaz piadoso. El Hijo de Dios le dice 3 veces al Padre que prefiere evitar el plan de salvación. No hay nada encubierto. Y sin embargo dice sin vacilar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El propósito central de la oración no es doblar la voluntad de Dios a la mía, sino moldear mi voluntad a la suya. Jesús es guiado por la voluntad de Dios, y aún así es humano y honesto al mismo tiempo. Permite que esta sea tu guía de oración. No debes reprimir tus sentimientos ni ser gobernado por ellos. La mayoría de las personas escogen uno o lo otro, pero no ambos. En tercer lugar, en el jardín tenemos un tremendo ejemplo de paciencia hacia las personas. En el relato de Mateo, Jesús regresa a sus discípulos y les dice: ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Mateo capítulo 26, versículo 40. Aquí tenemos a un hombre agobiado por el mayor peso posible, pidiéndole a sus amigos que lo apoyen, pero estos se quedan dormidos. Es decepcionante, pero ¿qué les dice? Mateo registra sus palabras: el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿No es extraordinario? Jesús les da un poco de crédito. Dice:
Me fallaron, pero sé que tenían buenas intenciones. Aún en la profundidad de su agonía, puede encontrar algo con qué afirmar a sus amigos. Es evidente que el desempeño de sus discípulos no fue óptimo esa noche, pero Jesús encuentra una o dos cosas que hicieron bien. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. Así que Jesús es un gran modelo de cómo vivir, cómo orar y cómo relacionarse con las personas. Pero recuerda que si Jesús es únicamente un modelo para nosotros, esas no son muy buenas noticias, ya que Él es demasiado bueno. Nadie podría alcanzar su estándar. Jesús no solo vino para ser un modelo, sino el Salvador. Él nos cambia de adentro hacia afuera para que poco a poco seamos transformados a su imagen. No solo nos dice cómo vivir, nos da el poder para vivir de esa manera. La paradoja es que es solo cuando lo vemos como un sustituto en lugar de un ejemplo que podemos tener la habilidad de vivir de acuerdo a su ejemplo. ¿A qué me refiero? Míralo allí en el jardín. Jesús hace todo esto no solo como ejemplo, sino como sustituto, y lo hizo por ti. Saber esto hace que su sufrimiento sea personal para ti. Te puede dar nuevas fuerzas para enfrentar tus propios problemas, para deshacerte de la autocompasión paralizante y la falta de determinación. Medita en Dios. Medita en cómo tuvo que pasar la copa bajo la nariz de Jesús diciendo: ¿seguro que harás esto por estas personas? Y Jesús responde: sí. Cuando sientas lástima por ti mismo y digas: no, qué copa la mía, puedes decirte a ti mismo: pero nada se compara con su copa. Lo que estoy sufriendo en nada se compara con lo que Él sufrió. Y así puedes orar algo como esto: Señor, fuiste paciente en tu infinito sufrimiento por mí. Ayúdame a ser paciente en este pequeño sufrimiento. La enseñanza de la obediencia activa de Cristo también transforma tu concepto de ti mismo y te da una nueva identidad. Jesús no solo te ha perdonado, también te ha dado su medalla de honor. Cuando crees en Jesús, no solo eres perdonado, sino que también eres hermoso para Dios. Eres justificado. Ahora bien, ¿cómo lidiamos con la crítica y el fracaso? No debemos ver lo que somos en nosotros mismos, sino lo que somos en Él. Muchas veces cuando nos equivocamos, nos damos cuenta después de reflexionar de que estábamos intentando guardar las apariencias, anhelando ser aprobado por los demás. En otras palabras, intentamos mostrar a otros que somos hermosos, importantes y justos, aunque no usamos esos términos. Intentamos sentirnos importantes y decentes, en lugar de permitir que Jesús lleve la carga de nuestra importancia. Si realmente comprendiéramos cuánto Dios nos ama en Cristo, podríamos enfrentar la desaprobación y el fracaso con tranquilidad. Pero hay algo más que este pasaje nos regala. Conozco a ciertas personas que han dicho: me gustaría seguir a Cristo, pero no creo que pueda. No confío en mí mismo. Creo que Él se cansaría de mis errores. Por favor, míralo a Él en el jardín. Mira lo que su amor le ha permitido soportar por ti. Si Jesús le hubiera dado la espalda al sufrimiento y a la cruz, estaríamos perdidos, pero no lo hizo. El infierno se derramó sobre Él y no nos soltó de su mano. Su amor por nosotros ya ha soportado todo lo que el universo podía arrojar sobre Él, y aún así nos sostuvo en su mano. ¿Tú crees que de alguna manera lo pudieras perturbar? ¿Crees que Jesús te mirará y dirá: ya no aguanto más, puedo soportar el tormento infernal de la copa, pero a ti no?
Si la copa no lo hizo renunciar a nosotros, nada lo hará. Por eso Pablo puede decir que nada podrá apartarnos del amor en Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. El Señor dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Este es el amor que has estado buscando toda tu vida. Este es el único amor que no te defraudará. Este es el amor a prueba de fuego. Lo que tu alma anhela no es el amor de un amigo, ni el reconocimiento personal, ni el amor de pareja, ni siquiera el amor romántico. Este es el amor que estás buscando, aún en esas otras búsquedas. Y si este amor de obediencia activa es una realidad activa en tu vida, serás una persona de integridad, serás una persona de oración, serás amable con los que te maltratan. Si tienes este amor, serás un poco más como Jesús. Contémplalo, ve cómo muere en oscuridad por ti. Permítele moldearte a su imagen. Tomado del libro Encuentros con Jesús de Timothy Keller, editorial Poema Publicaciones.